Ya, nos habíamos quedado entonces, primero me avisan si es que estoy compartiendo el ejercicio, si están viendo el documento, por favor. No hay nada, No, Licen, todo. Lice, no se ve. Aún no se ve. Ahí, Lice, ya está. Ah, ya me salí. Bueno, voy a cargar nuevamente. ¡Ay, qué Ya, ahí por favor, ayúdenme en silenciando el Silenciado. micrófono, ya. Ya, justo estaba explicando de las fuerzas, ¿no? Aquí tenemos en el diagrama de cuerpo libre la tensión, la inclinación de la cuerda de 42 grados. Esta tensión se descompone en dos componentes con respecto al eje X, TX y con respecto al eje Y, TY. Luego decía que tenemos una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es la que le impide el movimiento a esta caja en forma horizontal. La fuerza de fricción siempre va a estar en sentido contrario. En este caso, hacia el lado izquierdo. La normal hacia la parte superior y el peso hacia abajo. La normal es perpendicular al bloque y el peso lo mismo hacia abajo. Con estas fuerzas, con estos diagramas de cuerpo libre, empezamos. Para el cálculo de las ecuaciones de las componentes. Primero, Tx. Tx es igual a T por el coseno del ángulo teta, es decir, para nuestro caso, 42 grados. Eso nace si es que yo realizo aquí la función trigonométrica coseno. Coseno es cateto adyacente Tx dividido para el valor de la hipotenusa que esté. Si despejo, la componente Tx es T por coseno de 42 grados. La componente TY es igual a T por el seno de 42 grados. Con dolo parece que vi. Por favor, ayúdenme silenciando su micrófono. La componente en Y es igual a T ahora por el seno del ángulo de 42 grados. Ya, ahí están silenciados todos nuevamente. Una vez encontradas las componentes en X, la componente en Y de la tensión, ahora planteamos las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Pero acá nos daba un dato importante que decía que es una velocidad constante. Si es que es una velocidad constante, la aceleración va a valer igual al cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, si la aceleración vale cero, cero multiplicado por cualquier valor que tenga la masa va a ser igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Veamos en el diagrama de cuerpo libre. Hacia el lado derecho, la TX, la tensión en X, positivo, y hacia el lado izquierdo, la fuerza de fricción. Entonces, T de X menos F sub C. T de X menos F sub C es igual a cero. T de X menos la fuerza de fricción, sabemos que es nu por la normal, el coeficiente de rozamiento por la normal, y eso es igual a cero. Reemplazamos lo que vale T de X. Tx vale T por coseno de 42 grados menos el coeficiente de rozamiento, que es un dato que me da de 0,15. Aquí está 0,15. Eso multiplicado por la normal es igual a 0. Si yo en la calculadora encuentro coseno de 42 grados es 0,743, T menos 0,15 n de normal es igual a 0 y obtenemos una primera ecuación, la ecuación número 1. Ahora realizamos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y no hay ningún movimiento, por eso lo igualamos a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? La normal, que es hacia arriba positiva, más la componente en Y, que también es hacia arriba positiva, y menos el peso mg, que es igual hacia abajo. Regresemos al diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos la normal hacia arriba, más la componente TY hacia arriba, y menos el peso que está hacia abajo. La normal más T de Y reemplazamos que es T por el seno de 42 grados, menos el peso me daba un dato de 30 newtons. Aquí tenemos que el peso es igual a mg y eso es igual a 30 newtons. Es igual a 0.
reemplazando n de normal más el seno de 42, 0,669t es igual, el 30 que es negativo pasa al segundo miembro con signo positivo. Obtenemos una segunda ecuación. Las mismas variables, la tensión y la normal en las dos ecuaciones, hacemos sistema ecuación 1 con ecuación 2. Para eso, vamos nosotros a ubicar la ecuación 1 que es 0,743t menos 0,15n es igual a 0. Copiamos la ecuación 1. La ecuación 2 también copiamos, solo que ya le ordenamos. 0,669t más la normal es igual a 30. Si yo quiero eliminar la normal, que aquí es negativo menos 0,15, y acá se sobreentiende como coeficiente 1, multiplico a la ecuación número 2 por 0,15 y resolvemos el sistema. La primera ecuación se mantiene, 0,743t menos 0,15n es igual a 0. La segunda ecuación, 0,669, le multiplico por 0,15 y eso me da 0,100t. Más 1 por 0,15, 0,15n, igual 30 por 0,15, 4,15, 4,5. Sumando 0,743 más 0,1, 0,843t. Se elimina la normal porque el uno es negativo, el otro es positivo, son opuestos, y 4,5 más 0, 4,5. La tensión es igual a 4,5 dividido para 0,843. La tensión es igual dividiendo 5,34 newtons. Encontrada la normal, encontrado la tensión, ahora sí calculamos el trabajo. El trabajo de la tensión va a ser igual a la tensión por la distancia y por el coseno que forma el ángulo phi. Revisando, la tensión es el ángulo que forma de 42 grados y la distancia está en forma horizontal. Entonces, el ángulo phi que forma es de 42 grados, es decir, el mismo ángulo que tenemos aquí en la gráfica, ¿no? De 42 grados. Con eso decimos que la tensión 5,34 que acabo de encontrar, la distancia, los 12 metros que recorrió y por el coseno del ángulo de 42 grados. El trabajo total ha sido igual a 47,62. Acuérdense en que el trabajo se expresa en joules, que no es más que el newton por el metro. La tensión está dado en newtons, la distancia está dado en metros, newton por metro representa el joule. Y con eso hemos finalizado la parte del segundo ejercicio de referente a trabajo mecánico. Pasemos entonces ahora a, bueno, aquí hay unos ejercicios que usted puede practicar. Luego viene lo que es energía. ¿Qué es energía? Es la capacidad de un sistema físico para realizar trabajo. La materia posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con la fuerza que actúa sobre ella. La radiación electromagnética posee energía que depende de su frecuencia y por lo tanto de su longitud de onda. Esta energía se comunica a la materia cuando absorbe radiación y se recibe de la materia cuando emite radiación. La energía asociada al movimiento se conoce como energía cinética, mientras que la relacionada con la posición del objeto sobre la Tierra, energía potencial. Entonces aquí tenemos nosotros dos conceptos. Primero, lo que es energía cinética y luego lo que es energía potencial. Para que haya energía cinética debe haber una masa, debe haber una velocidad. Para que haya una energía potencial debe haber una altura. Ya revisamos un poquito. Por ejemplo, un péndulo que oscila tiene una energía potencial máxima en los extremos de su recorrido. En todas las posiciones intermedias tiene energía cinética y potencial en proporciones diversas. La energía se manifiesta en varias formas, entre ellas la energía mecánica, térmica, química, eléctrica, radiante o atómica. Todas las formas de energía pueden convertirse en otras formas mediante los procesos adecuados. En el proceso de transformación puede perderse o ganarse
una forma de energía, pero la suma total permanece constante. Formas de energía según la naturaleza. Energía renovable. Entonces aquí, por favor, usted va a leer lo que tiene, porque todo esto es información. Energía renovable. Aquí tiene algunos ejemplos, ¿no? La energía solar, los ríos y corrientes de aire, energía hidráulica, el viento, energía eólica, los mares y océanos, energía mareomotriz, el calor de la tierra, energía geotérmica. Ventajas de la energía renovable: son limpias, no generan residuos de difícil eliminación, se producen de forma continua, por lo que son eliminadas, equilibran desajustes interterritoriales, evitan la dependencia exterior, son autóctonas. Inconvenientes de las energías renovables: producen impactos visuales elevados, son variables y no permisibles en su totalidad, algunas de ellas no tienen suficiente desarrollo tecnológico. Energías no renovables, asimismo tenemos los ejemplos, por favor, revisar, están las ventajas, los inconvenientes. Energía nuclear, inconvenientes, ventajas. Energía cinética, y aquí sí, es la capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo en virtud de su rapidez. Es una magnitud escalar cuya ecuación es: energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces debemos tener una masa, tiene que haber una velocidad para yo poder calcular la energía cinética. Sus unidades en el sistema internacional son: la masa viene dado en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundos, pero hay que elevarle al cuadrado, quedándome kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado por metros. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado es el Newton, y eso multiplicado por el metro, ya vimos que eso representa el joules. Sus dimensiones son dimensionalmente ml al cuadrado t a la menos 2. Ya sabemos que los kilogramos representan masa, los metros es una unidad de longitud y los segundos es una unidad de tiempo. Como se encuentra en el denominador, sube al numerador con signo negativo. Las unidades en el CGS es el ergio, que es la DINA por el centímetro. Teoremas del trabajo y la energía cinética. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética, y viene el primer ejercicio. ¿Qué energía cinética posee un cuerpo de 30 kilogramos de masa que lleva una velocidad de 12 kilómetros sobre hora? ¿Qué datos tenemos? La masa de 30 kilogramos, una velocidad de 12 kilómetros sobre hora. Como incógnitas me pide la energía cinética. En primer lugar, debemos esto transformar y tener en el sistema internacional. Los kilogramos ya están, pero la velocidad está en kilómetros sobre hora. Hay que transformar a metros sobre segundos. Entonces, la velocidad vale 12 kilómetros sobre hora. Sabemos que 1 kilómetro vale 1000 metros y 1 hora vale 3600 segundos. Eliminamos la hora con la hora, el kilómetro con el kilómetro, y me queda 12 multiplicar por 1000 y dividir para 3600, y me queda 3,33 unidad metro sobre segundos. Y esto es lo que deberíamos ponerle aquí al frente. En vez de 12 kilómetros sobre hora es igual a 3,33 metros sobre segundos. Con eso simplemente aplico yo la fórmula, que es: la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2. ¿Cuánto valía la masa? La masa vale 30 kilogramos por la velocidad 3,33 elevado al cuadrado. Pondremos en nuestra calculadora 3,33 al cuadrado por 30, y eso dividido para 2, y me queda de 166,33 joules. Acuérdese que la energía cinética viene expresada en joules, que no es más que el newton por el metro. O también podría yo simplemente decir 30 dividido para 2 es a 15, 3,33 elevo al cuadrado, y eso multiplicado por 15, llegaré a obtener este mismo resultado de 166,33 joules. Me quedan 5 minutitos si avanzamos este segundo ejercicio.
Un cuerpo de 120 kilogramos se impulsa con una velocidad de 8i. Si es 8i, está hablando de un movimiento horizontal, metros sobre segundos sobre un plano horizontal. Vea, justo lo que le decía. Si se desliza 45 metros antes de detenerse, calcular la energía cinética inicial, la energía cinética final y el coeficiente de rozamiento. Datos. La masa vale 80 kilogramos, la velocidad inicial 8i metros sobre segundos, la velocidad final. Por aquí dice que se desliza antes de detenerse. Si se detiene, evidentemente va a tener ya una velocidad final de 0. Una distancia de 45 metros, tenemos las incógnitas, la energía cinética inicial, la energía cinética y el coeficiente de rozamiento. La energía cinética inicial y final me está pidiendo. Esquema. Entonces aquí tenemos el bloquecito que tiene una velocidad inicial. Acá ya se detiene una velocidad final de 0 y una distancia de. Literal A. La energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Todos esos datos tenemos. La masa vale 80 y la velocidad inicial que vale 8. Eso nos daba como datos aquí, ¿no? La masa 80 y la velocidad inicial 8. Solo cogemos la parte escalar. 8 al cuadrado por 80 dividido para 2, 2560 joules. Literal B. Nos pedía la energía cinética. La parte B, la energía cinética final, ya calculamos la inicial. Energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como la velocidad final vale 0, la energía cinética va a valer 0. 0 multiplicado por cualquier valor me va a dar 0. Para la normal, sumatoria de fuerzas en el eje Y, la normal menos el peso es igual a 0, la normal es igual a mg, la normal es igual a 80 por 9,8, 784 newtons. Entonces, aquí obviamente que no está hecho el diagrama de cuerpo libre, pero nosotros sabemos que en este bloque va a haber una normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y. Literal C nos pedía que calculemos el coeficiente de rozamiento. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética. El trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El trabajo es igual. Como la energía cinética final valió 0, aquí tenemos 0 joules, simplemente me queda menos energía cinética inicial. Pero el coeficiente o el trabajo del coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo teta, el ángulo que forma la distancia hacia la derecha, la fuerza de fricción hacia la izquierda, forma un ángulo phi de 180 grados, y ese es el ángulo que debemos reemplazar. F sub C por D por coseno de 180 es igual a menos energía cinética inicial. F sub C, el coeficiente de rozamiento es nu sub C por la normal y por la distancia, ya que el coseno de 180 vale menos 1. Por eso aquí me sale negativo. Si nosotros encontramos en la calculadora coseno de 180 es menos 1. Entonces, menos la fuerza de fricción es nu por la normal y multiplicado por la distancia. Y esto es igual a menos 2560 que valía la energía cinética inicial.